y otra vez los tiraron y los aventaron hacia afuera y vamos a hacer lo que hace la otra comunidad donde estamos, abandonando la instrucción de Jehová. Y dice el 2, bueno, el primero, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Pero, ¿cómo sucedió Moab? ¿De qué descendencia venía Moab? ¿Quién recuerda? ¿Quiénes eran? Moabitas, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran sus padres? Los hijos de que fue de la, que se quemó la ciudad, De Lot y sus hijas. ¿Recuerdan que ellas dijeron, ay, 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 donde estábamos quedó en cenizas, destruido todo? Y les habían dicho, el Señor les dijo, vayan aquí. No, nosotros queremos ir acá y después mejor se van para acá. Y ya no hay ningún solo hombre en la tierra para nosotras. Entonces las hijas, la mayor y la menor, comenzaron a planificar y dijeron, ya que no hay solución y esperanza para nosotras, lo que la costumbre de una jovencita es crecer y casarse, y como ya no hay ningún otro hombre, que no era cierto, decidieron de que, bueno, aquí van, porque estaban, ¿quién era pariente de Lot? Abraham, y tenían, desde la familia había montones, ¿verdad? Pero aquí ya no hay más solución, entonces, ¿sabes qué? Hermanita, como soy la mayor, vamos a emborrachar a papá y voy yo primero. Y luego lo hacemos otra vez y te toca a ti, hasta quedar encinta o embarazadas. Y de ahí vienen los moabitas. Y vamos a aprender algo de los moabitas y de los cananitas aquí en este pasaje. Pero entonces, los hijos de Israel comenzaron a hacer esto. Pero aquí hay un detalle muy importante que si nos lo perdemos no va a tener sentido. Dice el 2, las cuales invitaban al pueblo, comience a numerar conmigo. Invitaban, ¿verdad?, al pueblo a los sacrificios de sus dioses y a comer. Y el pueblo comió y también se inclinó a sus dioses. Pero si no nos detenemos a analizar este pasaje, es una estrategia militar. Bueno, yo no lo veo ahí. Bueno, note conmigo. Dice, las cuales invitaban al pueblo. Las moabitas no estaban invitando a los príncipes y a los líderes de Israel, simplemente vengan acá a estar con nosotros. Era más fuerte. Y no solamente los estaban seduciendo a propósito, sino que el seducirlos no era en sí el fin. ¿Ok? No era de que vamos a hacerlos caer, seducirlos. Ese no era el fin. Y tampoco era el fin de vénganse a comer con nosotros, a tener compañerismo con nosotros. El fin era de que ellos se postraran ante su Dios para adorarlo. Ya el medio era la comida, el sexo, la idolatría, todo esto que iba incluido, las fiestas. Pero en sí era para seducirlos a que se inclinaran y se postraran y adoraran y sirvieran a su Dios. Y vamos a ver quién era su Dios. Entonces es una estrategia militar. ¿Y cómo sabemos que es una estrategia militar? Acabamos de pasar por lo menos 3 capítulos. Que un hombre, el líder, manda a llamar al más reconocido que puede poner una maldición sobre un pueblo, quiere contratar, es más, hasta está dispuesto a ofrecerle todo el tesoro para que maldiga a esta gente. Él ya sabe que vienen, él ya sabe, ha escuchado lo que ha sucedido y lo que ha estado pasando, entonces se está preparando para la guerra y es una estrategia militar, ya que no pudo todo le salió mal, que fácilmente lo pudo haber matado, pero no lo hizo. Y se acuerdan que el Señor dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan, ¿verdad? Pero en este caso es una estrategia militar y es una estrategia de incitar, de seducir a los hombres de guerra y llevarlos a postrarse ante su Dios.
Así que el sexo no era el fin, sino un medio para hacerlos caer, y otra vez tampoco era la comida, sino el llevarlos al punto de adorar a su Dios. Pero vamos a notar que todo lo que terminan haciendo era aquello, bueno, no todo realmente, pero casi la mayoría de las cosas, lo terminan haciendo para un Dios pagano. Pero algo que debemos preguntarnos es esto: si todos estos venían de la misma descendencia de Eva, y de Adán y Eva, y que la palabra se conocía, llegó un momento otra vez. ¿Se acuerdan cuando Abraham y Lot se separaron? Uno siguió los principios del Señor, el otro terminó viviendo en un lugar pagano. Pero ¿cómo se convirtió? Que ya no se practicaban ni enseñaban los principios bíblicos, ¿verdad? Es así como llega a ser una familia, una ciudad, una nación, a ser pagana. Si usted y yo no compartimos el evangelio con nuestros hijos, no les damos el ejemplo, no los animamos a ir a la iglesia, pero muchos de ustedes me llevan la delantera. Qué bien, los felicito, gracias, porque los míos se aprenden sus versículos y no los dicen. Los de ustedes sí, gracias. Pero si no se los enseñamos, si no los animamos en una sola generación, ya no van a la iglesia, ya no han escuchado de Dios, ya no, y viven como quieren, ¿verdad? Entonces, pero aquí en este caso era una estrategia militar. Pero sabe que más tarde Pablo habla de esto. Pero este pueblo termina sacrificando y comiendo lo sacrificado, inclinándose a otro Dios. Aquello que tenía que hacer para Jehová Dios, ¿verdad? Traer su sacrificio, su ofrenda, y después comerlo, inclinarse, adorar al Señor, termina haciéndolo para alguien más. Pero aquí hay un pequeño detalle también. Al comer con alguien es tener compañerismo, pero muchas veces va más allá, que usted aprueba y acepta lo que aquella persona representa y es. ¿En qué sentido? Bueno, más tarde también la Biblia habla de aquellos que viven entre nosotros, que no se quieren someter a los principios de la Biblia, después de una vez, y después de haberlos amonestado, y después de, ¿qué dice? Tenlos por paganos, por gentiles, ¿verdad? Alguien que no quiere reconocer los principios del Señor. Pero en ese aspecto, cuando convivimos con alguien, es de que, y comer juntos es una cosa, pero tener un compañerismo, una comunión, compañerismo y comunión la palabra comunión es de que hay una unión común, ¿ok? Eso es lo que significa, son dos palabras, ¿verdad? Comunión. En el idioma original es koinonía, es un compañerismo que debemos tener con el Señor, con los unos con los otros. Es la comunión que tiene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y de igual manera, Él oró por nosotros diciendo que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, esa clase de compañerismo, de convivir, es hacer las mismas cosas, pensar, soñar juntos, colaborar juntos, trabajar juntos, ir en la misma dirección. Pero abandonaron todo lo que el Señor les había dicho y se van a hacer todo junto con los de Moab. Pero vamos al 3, vamos rápido para que... Y dice el 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces Baal Peor, ¿quién era Baal Peor? Baal Peor era un dios moabita. Baal era la principal deidad cananea también, y literalmente significa propietario o señor, que se creía que controlaba la fertilidad, el clima. También se le atribuía que era un dios pagano de guerra. Y si este es el dios pagano de guerra que están adorando en Canaán, en Moab, en otras palabras, también, y vamos a ver esto más tardecito, y la realidad es de que significa muchas cosas, y no se le consideraba un Dios eterno, y no se le consideraba un Dios. Por ejemplo, nosotros decimos de que Jehová Dios es ¿qué? Omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todo lugar, omnibenevolente,
que es todo bueno, y podemos agregarle todo eso a la lista, ¿verdad? Pero Baal no era nada de esto. Es más, cada comunidad, cada ciudad tenía su propio Baal. Es más, Génesis nos introdujo al primero. Y usted va a encontrar que está Baal, guión, el nombre de la ciudad, o por aquello por lo que se le reconocía. Pero en este caso también era el Dios que se le reconocía como el Dios de guerra y el Dios de la fertilidad. Y aquí vamos a entrar en algo pesado. Pero otra vez no se le veía como omnipresente, sino que cada uno, entonces hay lugares, este es el lugar Baal-peor, ¿verdad? Pero Baal-berith, Baal-zebub, también a veces se pronuncia Belzebub, pero también otra vez que se le conoce como Satanás mismo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se traduce como Baal-zebub, pero en el Nuevo se traduce como Belzebub, ¿verdad? Refiriéndose también a Satanás, ¿verdad? Pero lo adoraban y lo honraban de diferentes maneras en las diferentes ciudades. Y si después quiere todos los textos donde aparece, ¿verdad? Ahí se los proveemos. Pero tenía un significado aún más allá. ¿Se acuerdan que les dije que la primera parte significa que es señor o propietario? En otras palabras, Él es nuestro Señor y nuestro dueño, este Dios de esta ciudad y comunidad. Y hoy en día encontramos prácticas muy similares en diferentes países, en diferentes culturas, que se adoran a diferentes deidades, diferentes dioses, ¿verdad? Entonces, otra vez, en Génesis se nos introduce el primero. En Primera de Crónicas 5:23 está Baal Hermón, y hay un montón, ¿verdad? Baalim es pluralidad, más de un Baal, los Baales. Entonces, refiriéndose a dioses locales en Canaán. Entonces, otra vez, Adad, el dios amorreo, era el dios de la tormenta. Y esto está pesado, pero por favor, esto es lo que está hablando aquí. No solamente era el dios de la tormenta, sino que también era el dios otra vez de la fertilidad, y consideraban ellos que la lluvia, bueno, mejor lo dejo ahí porque está muy fuerte. Si después quiere saber, se lo comparto, ¿verdad? Pero pero ¿sabe qué es peor? Otra de las definiciones de este nombre no solamente es usurpador también, sino es aquel hombre quien le quitó la esposa a su padre. La deidad principal en Canaán. Entonces regrese conmigo. ¿Qué hombre potencialmente le quitó su esposa a su padre? Fue uno. ¿Qué otro? Que se relaciona con Canaán. Cam. Subió potencialmente al lecho de su padre. ¿Y a quién maldijo el padre? A Canaán, no a Cam. ¿Cómo está esto? Entonces recuerdan que habían dos opciones. Una de dos, que subió al lecho de su padre, en el sentido que le quitó a la esposa por un momento por lo menos. O que tuvo esa interacción con su padre mismo, ¿verdad? Entonces vamos a desglosar esto enseguida aquí con esto, pero dice, entonces de aquí, eso se relaciona a Baal, porque otra vez era el dios principal de Canaán, de Moab, en las diferentes comunidades, que significaba y en la historia de ellos, de los cananitas y de los moabitas, se encuentra esta historia de que el dios de ellos subió, usurpó y quitó. Entonces, y si era el dios de la fertilidad, otra vez sus adoraciones siempre involucraban relaciones. Entonces, esto es lo que, por eso digo, está pesado esto, pero entonces recuerdan que en la Biblia vamos a encontrar a Baal y también a Asera, dos de las deidades principales. Entonces, otra vez, y si hablamos de la fertilidad, otra vez la lluvia era parte de la fertilidad, pero hablando ya de otra manera, y Asera era la diosa de la fertilidad. Así que los adoradores los adoraban porque mira lo que sucedió. Y si fue de Canaán y le nombran a Asera, otra vez la pregunta es,
fue que Cam subió al lecho de su padre. ¿Y cómo se llamaba la esposa de Abraham? ¿Fue así o fue de Abraham? Era de Noé, perdón, gracias, ¿verdad? Pero algunos dicen, bueno, Acera, ¿de dónde viene Y es la diosa de fertilidad, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, la pregunta es, ¿por qué y cómo sucedió que se fueron tan lejos este pueblo? Adoraban una estatua de piedra también, y no les voy a contar todo lo que sucedía enfrente de esta piedra. Pero hasta cierto punto, las relaciones les consideraban sagradas. Y era un líder y era una prostituta sagrada. Y esto va a entrar en detalle en los siguientes versículos. Así que también Baal fue llamado el dios de la tormenta, y muchas otras cosas. Y en Jueces 2:13 otra vez nos habla de las dos principales deidades cananeas que se cree que controlaban las fuerzas de la naturaleza, Baal y Acera, fueron adorados. Y otra vez todo eso se relacionaba con el sexo sagrado, supuestamente, frente a estas imágenes. Bueno, ahí lo dejo esto, ¿verdad? Pero va más allá también. No solamente era prostitución entre hombres y mujeres, sino que también había homosexualismo como parte de sus rituales en adoración a sus dioses. Y algunos aquí tápense sus oídos, por favor. Pero, y si quiere las otras citas también se las doy más tarde también, pero estos actos normalmente sucedían frente a una piedra bajo los árboles, porque no solamente era algo momentáneo, sino que era... Y esto va a ser importante, que nos va a explicar los siguientes versículos. Otra vez ahí desnudos haciendo sus barbaridades y media, era bajo los árboles para que sus cuerpos no se quemaran ante el sol. Y mire lo que sucede entonces, ¿ok? El 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, ¿dónde? Delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces ellos, protegiéndose supuestamente bajo la sombra ante su altar de piedra ahí para adorar a su Dios, haciendo sus diferentes actos, el Señor aquí da instrucciones a Moisés diciendo, toma a los príncipes del pueblo. Y aquí este versículo se puede malentender. La instrucción pareciera ser dársele a Moisés, que tome a todos los príncipes del pueblo y los ahorque. ¿Así lo entiende? Y así se puede entender, ¿verdad? Y se puede entender que Jehová le está diciendo a Moisés, toma a todos los líderes, a los príncipes, a los jueces, y vayan y ahorquen a todos aquellos que están haciendo este acto. Las personas de la otra ciudad. Pero también puede estar diciéndole que vayan, que Moisés y los líderes tomen a aquellos líderes que se están prostituyendo y sean ahorcados juntamente con aquellos de Moab también, o independientemente. ¿Ok? Y aquí es una mezcla, pero vamos a intentar entenderlo. Entonces aquí príncipes equivale a los jueces, equivale a los líderes. ¿Se acuerda cuántos jueces habían puesto? ¿Cuántos líderes? ¿Quién se acuerda? 70. Pero también a quién se le nombraba príncipes. A los jóvenes líderes Pero si recuerde conmigo, regresemos un ratito. ¿Cuántos de ellos murieron después de ir a reconocer la tierra? Porque se seleccionaron a los príncipes. 10. Entonces, no solamente había un príncipe por tribu, sino que eran varios. Ya 10 habían muerto. 10 así, no así, ¿verdad? Y 2 habían vivido de esto porque otra vez hablaron positivo de la palabra del Señor y que se podía, los otros hablaban negativamente. Pero aquí la idea sí es
coleccionar a todos los líderes, a todos los jueces, y aquellos que no se habían prostituido, iban a tomar a todos aquellos que se habían prostituido, fuesen jueces o líderes o no, junto con la gente que se estaba prostituyendo. Entonces los que serían ahorcados serían todos aquellos que se habían vendido y estaban jugando a la prostituta, literalmente y espiritualmente. Pero otra vez, ¿por qué ante el sol? Bueno, según tú protegiéndote para no quemarte del sol haciendo tus actos, ahora vas a ser ahorcado abiertamente y bajo el sol que te queme, bueno, vas a estar muerto, ¿verdad? Pero otra vez también como para ejemplo en este aspecto, ¿verdad? Ahora serán exhibidos a pleno sol, lo que has estado haciendo bajo las sombras de los árboles. Y hay varios pasajes que nos hablan de esto otra vez, pero no hay tiempo para desglosar eso en este momento. Me corregí porque estaba la mayoría y sobraban, ¿verdad? Pero me faltaban, era así. Gracias por... Sí, así no son 10, por eso dije, eso no son 10. Pero hablando de la mayoría y quedaban 2, ¿verdad? Entonces lo estaba haciendo en una mano, en lugar de... Pero sí, gracias por esa corrección. El 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, note que está hablando con los jueces porque el Señor le dijo, reúnelos, ¿verdad? ¿Y a quién le está hablando? A los jueces. Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Entonces otra vez no todos los jueces están, pero habían jueces, líderes, que ellos mismos habían liderado a su gente a ir a prostituirse y servir a Baal. Entonces, literalmente y espiritualmente otra vez hablando, ¿verdad? Entonces, aquí Moisés le está dando la instrucción a los jueces, porque otra vez, si solamente leemos el 4, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, que príncipe se traduce jueces también, y ahórcalos, ¿verdad? Ante Jehová, delante del sol. Pero es aquí donde nos explica, ¿verdad? El 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. ¿Cuántos se habían prostituido? Buena pregunta, vamos a contestarla. Eran miles, y nos da la respuesta más adelante. Pero veremos que la cantidad es exacta, ahí nos da un número, pero acá está un detalle. ¿Se acuerdan aproximadamente cuántas personas eran? Ya el hermano Sergio nos lo dijo en el resumen. Mínimo eran más de ¿qué? Más de 1, de 2 potencialmente, de verdad. Que aunque muchos habían muerto, los jovencitos comenzaban a crecer. Ya vimos que Aarón fue reemplazado por uno de sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo se llama su hijo que lo reemplazó? Okay. Y esto va a entrar aquí en vigor en unos segundos. Pero noten una cosa, queja tras queja, tras queja, tras queja. ¿Pero ahorita los ha oído quejarse? Están haciendo lo que les da la regalada gana, viviendo como quieran, están comiendo, están disfrutando, según ellos. Y aquí voy a hacer un hincapié otra vez, y lo he hecho en tiempos pasados. Y otra vez pareciera ser de que, hermano, usted está diciendo la palabra sexo desde el púlpito en la iglesia, hermano, esa palabra, ay, no se diga. Pero es diseño del Señor dentro de los linderos del Señor. Entonces debe ser algo bonito dentro de los linderos que el Señor ha puesto. Pero cuando lo hacemos, cuando nos salimos de esos linderos, no es lo que el Señor honra y glorifica. Entonces en este aspecto, otra vez por eso a veces como que, no se diga eso, ¿verdad? Ok, seguimos. Así que ahora no se están quejando de por qué nos trajiste aquí, sino que el 6. Y he aquí, y miren cómo progresa de mal en peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. En el 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que el problema no fue de que simplemente trajo a una madianita, una persona de Madián, ¿okay?
¿Y de dónde venían los madianitas? De Madián, de Madián. Pero aquí está el detalle. ¿Se acuerdan qué problema tuvo María con Aarón contra Moisés? Porque se había casado con la madianita. Entonces, ¿ese era el problema en sí? No, va más allá. ¿Ok? ¿Se recuerdan que les dije que el 2 dice, las cuales invitaban al pueblo, y aquí estamos hablando de las moabitas, ¿verdad? Son las moabitas. Sí, ¿Qué tiene que ver la madianita? excelente pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan que les dije que también Cada lugar cada lugar tenía su propio Baal? Entonces, pero aquí en este caso dice, a las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios. Entonces, es una cosa que vayas allá a pecar. Y otra cosa es que la vas a introducir a lo que es más santo. Vamos a ver a dónde la trajo y para qué, con qué propósitos. Entonces, ¿se acuerdan que los levitas eran los guardianes de la santidad, de proteger? Y no solamente ellos, sino que todo el pueblo realmente tenía que someterse a los principios bíblicos. Pero aquí nos vamos a ver con qué fines, ¿verdad? Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, no para sí mismo solamente, sino que para sus hermanos. Y no solamente para sus hermanos, sino que ya habían tramado un plan que lo iban a ejecutar a la puerta. Dice, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de la reunión. Entonces otra vez, es una cosa y otra vez, pecado es pecado, diríamos, ¿verdad? Y lo es, pero otra vez es algo descarado de decir, ¿sabes qué? Me importa un pepino, un comino, lo que represente tu Dios, nuestro Dios. Ya aquí nosotros vivimos como queremos, estamos haciendo lo que nos dé la regalada gana y ahora lo vamos a llevar aún más allá y lo vamos a hacer a la puerta. Pero, ay hermanos, después no solamente es en la puerta, hasta adentro. Pero aquí vamos a ver que alguien hace algo por detener esto, ¿verdad? Entonces, para colmo, otra vez no bastó prostituirse, sino introdujeron las prácticas de las madianitas, y en este caso, ¿de dónde era esta? Sí, madianita, ¿verdad? De los de Madián y de los de Moab, los moabitas, a su campamento. ¿Cuántos hijos tuvo Lot con sus hijas? Tuvo Dos. Entonces, unos fueron los moabitas, y los otros amonitas, ¿verdad? Entonces, este no se relaciona específicamente con la otra hija, ¿verdad? Pero otra vez, pueblos que también otra vez las prácticas eran muy similares. Así que descaradamente practicando lo inmoral. Pregunta, hermana. pero estaba ya analizando, bueno, ¿por qué? Bueno, yo sé que eso fue terrible, fue descarado, pero recordemos que Moisés mismo se casó con una de Madián, una madianita, por cierto, pues está su objeto, y fue usado objeto como sacerdote y era sacerdote de Madián. Recordemos que Madián era hijo del mismo Abraham con la última mujer. Ok, ahora, ¿por qué a Moisés? O sea, o sea, yo sé que Dios tiene un propósito en todo, porque él se casó con esa mujer, la de Madián, ¿verdad? Hija de Jesús, que era sacerdote de Madián, y Dios lo usó grandemente, y él, su mujer estuvo con él, porque después se habla de la mujer. O sea, ahora esa era mi pregunta, ¿por qué Moisés, y qué tenía ahora de malo la Madianita? O sea, yo sé que quizás era una prostituta, pero ¿cuál era la diferencia? Eso mismo, y recuerde que les dije que otra vez en los lugares se les consideraba como vírgenes sagradas, aunque no eran vírgenes realmente, pero otra vez o sexo sagrado. Entonces, lo cual no tenía nada de sagrado, de la manera que se estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, fue con esos propósitos, ¿verdad? Entonces, y excelente pregunta, no encontramos que se les había prohibido que no se casaran con las de Madián.
se les había prohibido que no se casaran con las cananitas de Canaán, ¿verdad? Pero aún recordamos que aquellos que el Señor había elegido para diferentes aspectos, también el deseo era de que casarse de la misma familia y parentela. Entonces por eso surge esta pregunta. Entonces, ¿por qué el líder principal va fuera de los linderos, verdad? Y algunos de los teólogos dicen, bueno, pues él llegó y defendió a estas jovencitas y el padre se la entrega y pues ¿qué le hace, verdad? Se la dio. ¿Y cuál es su responsabilidad ahora, verdad? En este aspecto. Y claro, y hay diferentes circunstancias y cosas y aún errores y pecados que algunos de nosotros hemos cometido en la vida, pero después del arrepentimiento y de rectificar aquello, el Señor puede usar. Por ejemplo, ¿quién fue uno de los hombres más sabios que el Señor utilizó? Salomón. ¿Pero cómo sucedió Salomón? A través de un pecado. Quiere decir que Dios bendijo antes el primer hijo. ¿Qué sucedió? Murió. Pero también después de rectificar la situación y arreglar cuentas con el Señor restablece bendición sobre sus vidas, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, el propósito no era para vamos a casarnos, sino era para deshonrar prácticamente el nombre del Señor. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que en el verso que estamos viendo, el tabernáculo de reunión frente a la congregación, a Moisés, a todo el pueblo, ¿verdad? Dando ejemplo de que, mira, nos vale un pepino otra vez, vamos a hacer lo que queramos y ahora aquí enfrente de todos para que quien se quiera unir, pues adelante también. Ok, vamos más rápido, más rápido. ¿Dónde me quedé? En el 7, ¿verdad? Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y el motivo de la lanza es de que es el único instrumento de entonces que no requería entrenamiento especial. Normalmente una lanza era de este tamaño, hasta la quijada les llegaba. Si eras flechero necesitabas entrenamiento militar especial para esto y había otros instrumentos, ¿verdad? Pero toma esta lanza y ¿qué hace? El 8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, juntos prácticamente está diciendo, mientras estaban juntos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó a la mortandad de los hijos de Israel. En otras palabras, mientras por el vientre a los dos los traspasó al estar juntos, ¿verdad? Lo dejo ahí nomás, en el acto, pero ¿por qué los mata? Bueno, otra vez, están deshonrando todo esto, pero no solamente está sucediendo esto, sino que mientras está deshonrando el nombre del Señor, comienzan a caer muertos muchos. Y al él darle paro a esto, es cuando se detiene la ira, la matanza, que están cayendo muertos. ¿Y qué dice el 9? Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Cuánta es la población de Conway? ¿Quién sabe? Casi los 60, ¿verdad? 58. Cuentan a los estudiantes que vienen de otros estados a estudiar aquí, que son más de 10,000 a veces, se cuentan 60,000, ¿verdad? Pero los que se quedan a vivir aquí, entonces, en otras palabras, casi la mitad de Conway, imagínense. Y si el pueblo de Israel es el tamaño de... ¿Cuántos habitantes hay en Arkansas? Recuerden que lo hemos visto. Con todos. Entonces imagínense liderar un estado del tamaño de Arkansas, de la gente un poquito más, y que caiga muerto la mitad de Conway prácticamente, ¿verdad? Ya han muerto otros, pero habla de mortandad. Y si, no sé si lo tocamos aquí, fue en el estudio bíblico en uno de los miércoles, que el Señor mismo les mandó esta pestilencia o mortandad, pero en inglés dice strike down, que Él mismo los mató. Pero recuerden que también van incluidos los que están muriendo a través de las instrucciones que Moisés le dio a los líderes. Entonces, en este aspecto, sí, los ahorcados. Pero recuerden que usted pensaría que eso detiene todo, pero ya sucedió lo de haber ahorcado, y ahora aquí está sucediendo esto de nuevo, que se está trayendo, que se está continuando estos actos, ¿verdad?
Entonces, es de que es un juicio divino, se traduce también de esta manera, que el Señor mismo justifica y limpia. Y por eso cuando el hermano Sergio preguntaba de esta palabra, de este lugar, significa destrucción, desolación para limpiar la impureza y santificar. Entonces, cuando usted y yo nos santificamos, quitamos todo aquello que es sucio. Y por eso decíamos que si el Señor eliminara todo lo malo en este momento, la mayoría de nosotros seríamos reducidos a ceniza, ¿verdad? Porque en nosotros hay mal, etcétera. Entonces, por eso destrucción, desolar, limpiar, no es solamente para dejar desordenado, sino otra vez es para purificar y limpiar, para consagrarse, para sacar todas las impurezas, ¿verdad? Ok, el 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Entonces otra vez la ira santa de Dios pudiese haber consumido instantáneamente a todos aquellos que estaban pecando y saliéndose de los linderos del Señor, pero ¿sabe qué? Gracias a ¿quién? Finés, que ahora sale siendo ¿quién? De Aarón, el nieto. Entonces ha transcurrido el suficiente tiempo porque Moisés le dijo: sube al monte, aquí Aarón va a quedar aquí, quítale su ropa y pásasela a ¿quién? A Eleazar. Pero ya Finés es lo suficiente grandecito para estar colaborando en el ministerio. Y dice: alguien tiene que hacer algo en cuanto a esto, porque no se detiene. Y él supo qué hacer. Él sabía qué pecado era lo que estaba acarreando esta mortandad al pueblo. Entonces el Señor mismo reconoce diciéndole a Moisés: gracias a este nieto de Aarón, que es hijo de Eleazar, por lo que él hizo, yo me he detenido de borrar a todo el pueblo del mapa. Pero aquí diríamos: ¿dónde estaba Eleazar? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Por qué no estaban haciendo algo? Y solamente es una especulación, pero si recuerda el 8, no, perdón, sí, el 8. No, perdón, el 6. ¿Qué hizo este varón? Trajo a esta mujer, a sus hermanos. ¿A qué? A ojos de Moisés y de la congregación. Entonces potencialmente estaban ahí sentaditos, echándose un taco, diciendo: mira, ¿qué? En lugar de hacer algo para detener aquello. Pero un joven tiene las agallas para detener aquello y decir: basta con esto. Y el Señor reconoce y dice: gracias a Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, él ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, porque no había celo en el sentido de mantener puro y santo aquello. Cada quien haga lo que más bien le parece. Más al rato vamos a entrar a jueces, que los jueces, estamos hablando de aquí de ellos, son los líderes, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero aquí este jovencito se levanta y hace lo correcto. Entonces, gracias a él, inserta celo diciendo: basta aquí, así que vamos a detener esto. Y fue lo que detuvo que murieran más, fue el celo de este joven al hacer algo para detener aquella epidemia de pecado. El 12. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. En otras palabras, ustedes ya lo han roto miles de veces, pero gracias a él hay esperanza y estoy reanudando con ustedes mi pacto, y él va a ser el que va a llevar la batuta ahí hasta cierto punto. Entonces estoy restableciendo mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Recuerden que cada pecado que te debía traer, expiación. Y él utilizó aún hasta cierto punto estas dos personas como el mismo sacrificio
matándolos, porque otra vez, si no, pues mueren todos como quiera. Y si no se purificaba anteriormente ahorcando a los otros, continuaba la epidemia, ¿verdad? Y a veces, ya sé que se han hecho estas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué un Dios tan amoroso? Y muchas veces se pinta al Dios del Antiguo Testamento como que si fuera otro Dios, dice, un Dios malévolo, enojón, ahí todo gruñón, matando, y hasta niños inocentes. Pero ¿qué rutina hemos visto? Y es papá y mamá, y después el hijo crece a ser, bueno, aún los que hemos estado viendo, ¿verdad? En Egipto lo vimos, etcétera, ¿verdad? Si no, se detiene, pero pues sigue y sigue esta cosa, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? 14, ¿verdad? Tiene el 13 porque dijo, ya lo leímos, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El 14, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y realmente otra vez Simri significa descendiente de Simeón, también Salú, ¿verdad? Que son de Simri realmente de simeonitas, se puede traducir, ¿verdad? Entonces, pero jefe de una familia de la tribu de Simeón. Entonces no era cualquier varón, cualquier hombre de la comunidad que estaba haciendo esto, sino que era un líder principal haciendo esto, ¿verdad? El 15. ¿Y quién era Simeón? Era hijo de... Okay. El 15. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur. Note también, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. En el versículo 15. Uh-huh. Sí, correcto. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Balpeor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Balpeor. Y otra vez aquí nos aclara de nuevo que no era simplemente porque esta muchacha era extranjera, de otra raza o quizás de otro color de piel o de lengua, sino que era por causa de Balpeor. Y ella siendo hija de príncipe de Madián, entonces ella era una de las prostitutas sagradas que se introdujo al pueblo. Yo no entiendo cómo es que Moisés estando viviendo en Madián tanto tiempo y siendo el mano derecha de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, era sacerdote, y si dice que esa mujer era, o sea que entonces Jetro permitía que hubiera princesas así que estuvieran haciendo esas cosas. Y Jetro, y ahí podemos, y hablamos brevemente de él la última vez. La pregunta era si Jetro era un hombre que honraba y adoraba a Dios. Al inicio nos da a entender que potencialmente no, porque después, si recuerda, vimos los textos que dice, y reconoció que el Dios de Abraham era el verdadero Dios, porque él había estado escuchando de todo lo que Jehová Dios había estado haciendo. Entonces, y aquí es donde podemos otra vez entrar en un buen diálogo, porque algunos teólogos dicen, bueno, Abraham está tomando consejo de un hombre no temeroso de Dios, en lugar de escuchar la dirección de Dios. Porque también pudiéramos insertar aquí que recuerden que el pueblo más tarde va a comenzar a pedir un rey que los lidere y los gobierne tal y como las otras naciones. Y Dios les dice,
bueno, vamos a darles lo que están pidiendo, pero sepan que a quien están desechando es a mí, no a ti como líder, sino que a mí, porque quieren ser como, no nos importa lo que nos pase, queremos ser igual que los demás. Entonces la pregunta es si otra vez cuando se comienzan a poner líderes y cosas así, si la pregunta es, bueno, se está desechando el liderazgo de Dios y vamos a seguir a hombres. Aquí en este caso líderes estaban dirigiendo a su pueblo a ir a prostituirse y hacer estas cosas, físicamente y espiritualmente, adorar a otros ídolos, a otros dioses. Entonces, la pregunta otra vez, si esto es de Dios o no. Y ya les hablé que de estos 70 hombres más tarde se convierte en el Sanedrín, que son los que al inicio primero apedrean dirigido por Saulo, apedrean a Esteban, pero anteriormente ¿a quién crucificaron? A Jesucristo, ¿verdad? Entonces en este aspecto se suponía que eran los más religiosos, pero son los que terminan dando la instrucción de qué hacerse, ¿verdad? Pero vamos a estar dialogando un poquito más de esto. Buenas preguntas, buen diálogo. Arrancamos mañana con el capítulo 26 y comenzamos con un censo después de las muertes para ver qué ha sucedido, porque aquí termina el capítulo diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos. Entonces, hostigad, ¿qué significa? Fastidiarlos, pero va más allá. Y heridlos, matarlos. Bueno, un Dios amoroso sigue dando instrucciones de este estilo. Vamos a hablar de esto, ¿verdad? Porque dice el 18: por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus manipulaciones y seducciones. Y otra vez, ese era el hecho completo de seducirlos con sus mujeres paganas, con propósitos de tener relaciones, invitarlos a comer para que coman lo sacrificado y se postren ante a Balpeor, ¿verdad? Entonces, con este motivo que ellos les han hecho a esto, como los han engañado a postrarse entre Balpeor, y han sido engañados también en este caso, y este pecado que fue traído a ustedes a través de Cosbi, hija de príncipe de Madián, que aunque diríamos qué culpa tiene ella, fue el líder que fue, pero otra vez, ambos en este caso, pero como se está, entonces, aquí está el detalle, ¿verdad? Aquí termina este capítulo y continuamos en el capítulo 26, pero ya prácticamente terminé, pero seguimos aquí con una pregunta, ¿ok? Diga, hermana.